El gobierno le apuesta a que a la mayoría de los habitantes de esta gran ciudad les vale madre el Estado 32 y la Constitución y el constituyente y todo lo demás. No es un problema de regresión a las políticas sociales, yo no lo vería así. En estos días salió una nota en donde Porfirio Muñoz Ledo, Concha Malo, Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros, dicen que la Constitución de México no sirve para nada, no soluciona los problemas del país. No es el Estado 32, es un equívoco, y será Estado hasta que los poderes de la Unión dejen de estar asentados en este territorio. Para efecto real significaría que la presidencia, la sede del Congreso de la Unión y todas las secretarías que integran este gobierno federal dejaran de tener como asiento principal la Ciudad de México, cosa que en el horizonte no se ve que sea muy claro, no va a ocurrir. Aquí le van a llamar alcaldías porque van a tener un estatus diferente. Eso ya viene en el proyecto de Constitución. Y en lugar de un ayuntamiento donde están los regidores síndicos con el presidente municipal, tendremos un alcalde con concejales. Es una especie de eufemismo legal. O sea, se parece, es cercano, se aproxima, pero es un cabildo que no necesariamente funciona como el municipio. Entonces, ¿qué habría que decirle a los ciudadanos? Que vamos a tener una cosa que es un estatuto, bueno, que va a dejar de ser estatuto y tenemos una constitución, pero será una constitución especial para la Ciudad de México. Y esto marca algo interesante. Alguien decía, será como un ornitorrinco, tendrá pico de pato pero no será pato, tendrá cuerpo de castor pero no será castor, será mamífero pero pondrá huevos. Bueno, más o menos estaríamos hablando de que tendremos una condición en donde tendremos una constitución, pero no seremos Estado. Tendremos un gobernante de la Ciudad de México que tendrá la equivalencia con gobernador, pero tampoco seremos entonces una entidad. Tendremos alcaldes, pero no tendremos presidentes municipales, y tendremos una finanzas centralizadas cuya buena parte del presupuesto seguirá siendo negociación con el gobierno federal. Le van a dar atribuciones a la Asamblea para que defina montos y techos de endeudamiento, pero seguirá estando, digamos, en su coordinación necesaria con la Cámara de Diputados o con los poderes de la Unión. Tal y como viene el proyecto de Constitución, al estar los poderes en la Ciudad de México, seguirá habiendo una dependencia, o por lo menos una necesidad de subordinación, de coordinación y también de cierta autonomía frente al poder federal. Me explico muy rápidamente. El presidente de la República, por poder constitucional, es el jefe de las Fuerzas Armadas. Y donde él está es el jefe de la seguridad pública en el lugar donde se encuentra. Mientras esté asentado aquí, él tendrá el mando por constitución y por ley de todas las fuerzas armadas, de tal suerte que el mando policíaco seguirá siendo una acción que estará, digamos, centralizada. Desde hace rato sabemos que se consulta con el jefe de gobierno el nombramiento del jefe de seguridad pública. Bueno, esto va a seguir estando más o menos en esa ruta de consulta, de apoyo, porque va a seguir teniendo el control de los poderes. ¿Qué ventaja significa esto para una ciudadanía que de manera regular, cotidiana, ha asumido que tiene jefes delegacionales y ahora se van a llamar alcaldes? Pues para efectos reales no va a cambiar mucho si lo vemos en esa dimensión. Va a cambiar nominalmente. Estaríamos hablando de una manera distinta y entonces diríamos la alcaldía de Iztapalapa o de Iztacalco en lugar de decir las delegaciones. Cosa que por lo demás resultaría más apropiado, porque delegar en buena medida es dejar en manos de alguien una responsabilidad, y ahora estamos eligiendo, y entonces tendríamos que tener gobiernos locales, como se les dice, pero les llamamos jefes delegacionales. Bueno, todo este juego de cambio de nomenclatura es producto de una historia de que no se ha querido dejar de tener del todo el control sobre la ciudad. La pregunta sería, ¿será esta la ocasión de los ciudadanos de poderse dar la oportunidad de tener, como lo han tenido otros estados hace mucho tiempo, hace más de un siglo en casi todos ellos, un nivel de soberanía y ceder esa soberanía en algún nivel al gobierno federal, pero tener el mando sobre sus decisiones y sobre la ciudad? Bueno, pues no del todo. La verdad es que no es tan cierto. Hay que decirlo. Las alcaldías entran con la posibilidad de la reforma todavía más grande que se hizo recientemente en materia electoral,
de poder repetir hasta en 3 ocasiones en el mando. Esto significaría que entonces podríamos pensar que el ciudadano con su gobernante, a quien le ha otorgado la mayoría de la ciudadanía la oportunidad de dirigir, junto con los concejales, puedan tener proyectos de 9 años, eventualmente. Significaría la hechura de políticas públicas para una región determinada. Si hablamos de Iztacalco, ¿cuál sería el futuro en 9 años, ¿no? ¿Cómo veríamos en el 2025 a Iztacalco? Bueno, hoy eso tendría que procesarse en la Constitución. ¿Qué es lo que se va a elegir el próximo mes de junio? Nada más que hay que decirlo con toda claridad. Ya viene el formato de cómo se van a nombrar los constituyentes y tiene un terrible problema. Será con los partidos políticos. Creo que los partidos ya no nos representan. En estos días, Miguel Ángel Mancera hizo un evento para anunciar a las personas con las que se va a apoyar para realizar la propuesta de constitución. ¿Qué opinión tienes de estos personajes que ya parece una gran lista? La verdad, son personajes que de verdad, todos mis respetos, que ahí es donde yo no entiendo por qué se prestan a hacerle el juego al señor Mancera, que además es evidente que le está entregando a los priistas el Distrito Federal. ¿Habrá posibilidades entonces de un gran cambio en la ciudad? Dependerá de los constituyentes si le dan fondo a lo que hoy ya son los grandes trazos de la ciudad. ¿Será posible que cambien? Será un tema de que si estamos desde antemano los ciudadanos organizados para hacer valer nuestra voz y pensar en una constitución del siglo XXI. Por supuesto que nos falta una constitución para la Ciudad de México. La esperanza es que, siendo una constitución de vanguardia, sea una constitución con pocos artículos. El peor escenario parece ser que están pensando en algo así como 60 artículos. Hay un escenario muy favorecedor que podríamos pensar en 10, 15 artículos, en donde solamente estuvieran las decisiones inmutables de una sociedad como la Ciudad de México. El asunto es que al final de cuentas esto todavía no está ni siquiera negociado, es solamente una hipótesis, pero sí seguramente será una constitución que solo incluya los derechos humanos, los principios de gobernanza y que tenga que dejar a leyes secundarias o a leyes constitucionales estos otros aspectos que tienen que reformarse de manera flexible y continua. Entonces sería una constitución duradera que espero no sea reformada todos los años y sí es indudable que necesitamos ese tipo de legislación para no estar remendando la Constitución en cada momento y en cambio sí generar estas leyes flexibles que podamos modificar conforme la sociedad va avanzando. Ya que toca el tema de reformar la Constitución regularmente, en estos días salió una nota en donde Porfirio Muñoz Ledo, Concha Malo, Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros, dicen que la Constitución de México no sirve para nada, no soluciona los problemas del país. Bueno, todas las constituciones están hechas para solucionar problemas. El asunto es que la Constitución no soluciona los problemas cotidianos del ciudadano. La Constitución es una base de decisiones políticas fundamentales que se permanecen como guía de un Estado. Entonces, si nosotros queremos poner en la Constitución una solución para cada problema, bueno, la tendremos que reformar diariamente. Pero si nosotros entendemos que es una ley marco de aquellas decisiones que van a ser orientadas hacia otro tipo de leyes, bueno, sí funciona, ¿no? Y la última forma de hacer que funcione una constitución es por medio del amparo. Todos los derechos están protegidos por el amparo y México es vanguardia en el amparo. No sabemos si ahorita o por lo menos en la conformación de las próximas legislaturas, en donde se nota que en la ciudad hay una apertura hacia la integración de independientes. La Ciudad de México ha sido vanguardista en este tema. En lugar de restringir como los estados que han estado buscando cómo le tapan la entrada a los independientes, la Ciudad de México insiste en que deben ser permitidos. Piensa que debe haber pluralidad y gobernanza al mismo tiempo. La Ciudad de México insiste en que deben ser permitidos y usted insiste en participar como independiente. Exactamente. Es una aspiración. Muy probablemente logremos el registro como candidato independiente. ¿Qué riesgos hay, si se puede llamar riesgos? Porque Morena dice que se pone en riesgo la política social con el planteamiento que se está haciendo actualmente.
El PAN, con Mariana Gómez del Campo, dice que la reforma se quedó corta, que no dota de autonomía a las delegaciones, ya se mencionó un poco. Voy a decir, yo veo dos grandes orientaciones en esto. Una que podemos llamar, que es más de la que le han llamado algunos, que los derechos adquiridos o ganados hasta ahora no se vayan a la regresión, que no regresemos a un estado anterior a que los derechos ya ganados. Por ejemplo, que se eche abajo el tema de los matrimonios con gentes del mismo sexo, o el derecho a practicarte, ¿no?, el aborto, o la cancelación de tu embarazo en un número de semanas determinada, o en fin, todos estos. Y entonces hay una que yo le llamo como de resistencia a esta visión. Hay otra que es más bien conservadora, que no se toque prácticamente nada, que las cosas queden como estén, le cambiemos nada más los nombres y dejemos las cosas. Por ejemplo, que las delegaciones grandes como Gustavo Madero, Iztapalapa, pues no me las toque, déjenmelas ahí, porque se ven bien y no generemos rupturas de equilibrios, que es un poco la situación que viven las ciudades. No me toques Polanco, no me toques, bueno, sí, los de la Buenos Aires, allá sabrán ellos, pero lo mío no me lo toques, lo cual hace muy difícil cualquier transformación. Sería verdaderamente inútil y además creo que desgastante suponer que se van a llegar a querer quitar esos derechos. No digo que no haya quien, no digo que puede haber alguien que diga, yo no dudo que por ejemplo representantes de los segmentos tal vez más católicos digan, basta con el tema del aborto, puede ser, no lo dudo, pero no creo que sean mayoría. O sea, los derechos consagrados es muy difícil que haya una regresión, y menos en un campo donde es el debate. A lo mejor en la movilización social, pero no lo veo. Está de por medio el futuro de esta ciudad, porque está de por medio la vida de nosotros y de los que vienen y de los que no han nacido, porque está de por medio el que esta ciudad, quien manda en esta ciudad son sus habitantes y no son las minorías privilegiadas. El principal aliado del gobierno en esta lucha va a ser la ignorancia, el desconocimiento, la apatía, la falta de información que mucha gente tiene. Y hay muchas preguntas, compañeras y compañeros, que nosotros estamos obligados a dar respuesta, a correr la voz, a decirle a la gente, a los vecinos, en la escuela, en la chamba, en el barrio, en el metro, donde sea, que nos estamos disputando el futuro para el siglo XXI de esta ciudad en los días por venir. Es un proceso mixto. Hay una designación de 40 personas de designación directa, son 6 por el jefe de gobierno del Distrito Federal, 6 personas que designa el presidente, que es Peña Nieto, 14 personas que designa el Senado, 14 personas que designa la Cámara de Diputados y 60 personas que van a entrar por votación. Este es el caso de las listas que van a integrar los partidos políticos y un bloque de candidatos independientes, y quienes obtengan una mayoría en esas votaciones van a ir de acuerdo a esa proporción de votación, palomeando quienes de su lista va a ir entrando, de manera que estos 60 constituyentes elegidos por votación tendrán una repartición de acuerdo a la cantidad de votos que cada partido acumule. Pero pareciera nuevamente una elección entre políticos y entre partidos. ¿Qué perfil deben tener estos constituyentes? Básicamente tienen que ser personas que tengan un interés por la Ciudad de México. Esto es, personas que tienen residencia o nacimiento en la Ciudad de México y además que tengan un amor por la Ciudad de México. El caso de los candidatos independientes, bueno, será ilustrativo porque ellos ni siquiera obtendrán financiamiento, o tendrán un financiamiento mucho menor en el caso de la campaña en sí, porque para la precampaña no tendrán absolutamente ningún financiamiento, y después no habrá un sueldo, serán puestos honoríficos, de manera que efectivamente tiene que ser una persona con la calidad de residente del Distrito Federal, pero además con ese cariño para ofrendar su tiempo y sus conocimientos
a esta nueva constitución y a esta nueva ciudad. Cualquier ciudadano puede aspirar a ser constituyente, no debe tener ciertos conocimientos académicos o de la Constitución, nada de eso, solamente ser un buen ciudadano de la Ciudad de México. En estricto sentido no lo necesita, lo que requiere es saber lo que la ciudad necesita, porque además de todo habrá una Secretaría Ejecutiva y una Secretaría Técnica que serán los encargados de recibir los insumos del constituyente y de la comisión redactora para que el documento técnicamente sea lo que debe ser una constitución. Pero el contenido en sí de la constitución no necesariamente necesita un conocimiento científico o técnico, tiene que ser un conocimiento de los requerimientos de la ciudad. Bueno, yo les pido que se interesen por favor en el proceso de la constitución. Va a haber muchos foros en donde van a poder oírse sus voces, de manera que no es necesario ni siquiera que se paren en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la Asamblea, para que su voz sea escuchada. Va a haber suficientes foros para todos los ciudadanos y esos insumos van a llegar a los constituyentes. Entonces, ese granito de arena que cada ciudadano puede poner es necesario para conformar la nueva constitución, que es la nueva cara de lo que va a ser nuestra ciudad por bastantes años que vienen. Hay cada vez más gente que quiere vivir bien, que quiere vivir a gusto, que no quiere pelearse. Hoy es menos común que veamos gente peleándose en la calle por una disputa de orden del tráfico. Creo que nos hemos hecho un poquito más ciudadanos, no quiero decir civilizados, nos hemos tratado más. Hoy es menos común el maltrato a los niños, o los señores a sus señoras, o las señoras a sus señores. Hoy nos pegamos menos, por lo menos vamos a darnos la violencia. Esta ciudad tiene que ser, no solamente esta ciudad vivible, amable o por ejemplo del mundo, tiene que ser el mejor lugar para nosotros si nosotros queremos hacer de ella nuestra ciudad. Esta es la ocasión, yo sí los invito a todos a que se enteren, se informen, trabajen, no porque vayan a ser constituyentes o porque no vean que van a ocurrir nada, sino porque si no hablan, conceden. Y si concedemos en el silencio lo que salga, la verdad es que va a salir lo que otros quieren, no lo que queremos nosotros. Muchas gracias. Gracias.